Con nosotros, estamos en su programa Sigue en Contexto, pues con este tema de la inclusión financiera y el caso concreto de FICREA. Gustavo, tú querías comentar. Y sabemos que te tienes que ir en 15 minutos, entonces nomás te tenemos en este bloque y te dejamos ir. Mira, hay dos aspectos muy importantes aquí que se ilustran, dos aspectos generales que se ilustran bien con el caso de FICREA. Uno es que históricamente las autoridades financieras mexicanas siempre tuvieron cierta aversión a las quiebras de instituciones financieras. Y la verdad, si queremos un sistema financiero funcional, pues sí tenemos que pensar que va a haber quiebras de instituciones financieras, ¿no? Que va a haber instituciones financieras que van a tomar riesgos y que por lo tanto algunas van a quebrar. ¿Qué es lo que quieres evitar? Bueno, pues obviamente quieres evitar que eso se propague como un riesgo para el sistema, ¿no? Que sean quiebras sumamente focalizadas y que tampoco te genere un riesgo local, ¿no? En una región, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Lo que quieres es que eso esté muy focalizado. Pero tú en un sistema funcional esperas que haya instituciones, bancos inclusive, como el Banco Centenario, ¿no? O Bicentenario, no sé cómo se llamaba, que quiebre. Ahora, dado eso, y dado que quieres, lo que buscas es evitar que eso se propague, o que eso te genere un problema sistémico, ¿qué es lo que tienes que evitar? Bueno, lo que tienes que minimizar es el costo fiscal de esa quiebra, que eso pues, parece que no está pasando aquí. Ahorita vamos a ver las cifras y de plano no está pasando. Las cifras que tienen y que va a explicar, tú vas a explicar, son terribles. O sea, lo que quieres minimizar es el costo fiscal. Y obviamente a través, digamos, de la propia supervisión, de información, pues también quieres minimizar en caso de que haya el número de afectaciones, ¿no? Que menos personas sean afectadas. Que menos personas sean afectadas de la menor forma posible. Bueno, aquí no, pues no se logró prevenir eso. Y además, si hay un problema de que el costo fiscal va a ser grande. Entonces, sí tienes que minimizar eso, sobre todo el costo fiscal. Y esto está muy claro a nivel internacional. Tienes que minimizar el costo fiscal de un problema de una institución financiera. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el mismo sistema financiero mexicano? Y esto seguramente lo van a comentar. Para muchas personas, para muchos ahorradores, para muchas personas que tienen cierta liquidez, las tasas que ofrecen los bancos, la banca múltiple, inclusive los fondos de inversión de bajo riesgo son muy bajas. ¿Sí? Sí. Inclusive, o sea, pierdes dinero por la inflación. Sí. El gobierno te cobra un señoriaje. Pero eso es en el mundo, ¿no? Y eso es en el mundo, claro. No nada más en México. Sí es en el mundo, pero en México en particular, porque tampoco tienes tanta disponibilidad. Entonces, claro, cuando alguien te ofrece algo así, 10% en lugar del 3%, ya no se diga 12%, pues obviamente muchos ahorradores se sienten atraídos. ¿Cuál es el problema? Pues que lo tienes que ver con suspicacia. ¿Por qué? Porque pues es muy atractivo el dinero fácil. Y ese es un gran problema de la sociedad actual, ¿no? En general, que busca dinero fácil, ¿no? Y eso, pues muchas veces te lleva a riesgos. O sea, mientras más fácil es el dinero, más riesgoso es. Pues el narcotráfico y el robo, todo, ¿no? Todo, pues claro. ¿no? Mientras más fácil, más riesgo. Sí. Entonces, esa es una bronca, porque que de alguna forma, pues la misma gente le tiene que ir aprendiendo. O sea, ¿qué hacer? Pues bueno, primero tienes que ir diversificando ahorros, ¿no? O sea, no poner todo el ahorro patrimonial en una sola canasta, irlo, ir un poco aprendiendo de cómo puedes invertir en lugares confiables y por qué no tomar ciertos riesgos, ¿no? En este caso, pues digo, si tenías un dinero extra y querías arriesgar un poco, pues digamos, no se culpa de que lo inviertas en un lugar, en alguien que te ofrece eso, pero no podías tener todo ahí, por la mayor parte, porque entonces tu patrimonio... Y peor cuando son inversiones institucionales, porque digamos, esto quiere decir que alguien, un sindicato o un grupo de gentes le confía a otro grupo de gentes de que invierta sus ahorros y estos van y toman El Tribunal Superior de Justicia del DF, los certificados de depósito de los juicios que están ahí, gran parte de sus recursos están metidos. O sea, si queremos entender,
a mí me gustó mucho lo que dijo Gustavo de Banco Bicentenario y lo que comentábamos de Metrofinanciera, Hipotecaria Su Casita, Crédito y Casa, Sofomes, 3 Sofomes, un banco que se les dejó quebrar. Muy bien, disciplina de mercado. La gente tiene que aprender que hay riesgos y a castigar. Y aquí en FICREA estamos hablando de 6,600 ahorradores y de repente se está haciendo un rescate. ¿Por qué? Y con dinero del contribuyente. Y ya salió la Secretaría de Hacienda a informarnos que en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, en el artículo 10º transitorio, fracción 10ª, se está previendo lo que va a ser el rescate. Dice que la cantidad va a ser 2,600 millones de pesos. Esto si lo comparamos con Fobaproa es una locura. Fobaproa, cifras traídos a valor presente las cifras, costó más o menos 127 mil pesos por cuentaviente. En cambio, en el caso de FICREA, por cada uno de esos 6,000 ahorradores, estamos hablando de 1,130,000. Muchísimo dinero y, como bien decía Gustavo, no hay un riesgo sistémico, no hay un riesgo de contagio. O sea, 10 veces más. Está costando 10 veces más y no hay ninguna... A ver, espérate, te voy a tener ahí porque esto sí vale la pena mencionar, sí, de manera muy enfática. Está costando 10 veces más el rescate de FICREA que lo que costó el Fobaproa. Por persona. Por persona. Échense ese trompo a la uña. ¿No? Está duro. Y sin una causa pública, sin una razón que lo justifique. Exactamente. A diferencia, a ver si estamos bien, Gustavo, tú dinos. A diferencia, hay muchas diferencias con lo que pasó en el 95, 96 con el rescate, pero una de ellas sin duda es que allí sí había un peligro sistémico, ahí sí había un peligro de que se derrumbara todo el sistema y estaba justificado que el Estado tuviera que entrar y entrar duro, ¿no? Acá, pues no se ve que haya ese riesgo sistémico, por lo tanto no hay una justificación para que el Estado entre de esta manera. Ya tenían un seguro que les cubría por 100 y pico mil pesos. 131,500 pesos. 131,500 pesos. ¿Por qué irse arriba de eso, Gustavo? Mira, es lógico que los ahorradores o inversionistas en este caso defiendan su patrimonio con las uñas, ¿no? Y vayan lo más lejos que puedan. Pues sí, pero yo qué culpa tengo. Vayan lo más lejos que puedan para recuperar su patrimonio, su inversión. El problema, ¿cuál es? El problema es que pasas de lo que está estipulado en la regulación y a una negociación política. Y es una negociación política pues donde pues nada es gratis, o sea, de algún lado va a provenir ese dinero. Y ese dinero pues va a provenir en este caso pues, del dinero de los contribuyentes. Fundamentalmente, bueno, en el Fobaproa me gustaría comentar de por sí que tuvimos que el 60% vino de los contribuyentes y el 40% restante vino de la recuperación de activos y de las cuotas que los bancos estuvieron pagando al IPAB. Sí. Entonces, ni siquiera fue el 100%. Acá no sé cuál vaya a ser la recuperación de los activos, pero si era un esquema de piramidación, pues no hay de dónde sacar. No hay mucho. No hay mucho. No hay ahí nada. No hay activos. Entonces, aquí está muchísimo peor. Aquí sí va a ser casi en total, o la mayor parte, si no es que todo, va a ser un costo fiscal. En los derechos de acreedor que va a tener el gobierno federal los derechos de acreedor que tiene ahorita los 6,600 ahorradores, al ser rescatados se los van a ceder a NAFIN, que es que va a ser el rescate. Y entonces NAFIN, contra lo que se haga líquido de los activos que tengan, el yate que se venda, las casas ahí, creo que son como 20 casas en Estados Unidos, contra eso lo va a recuperar el contribuyente. Pero en realidad, como bien señalas, va a ser un costo con cargo al contribuyente. Y yo no recibí los rendimientos que sí recibieron los inversionistas, y yo sí voy a pagar. Entonces se socializan las pérdidas y las ganancias sí fueron focalizadas. Además, bueno, yo creo que también es muy importante, a diferencia también del Fobaproa, donde tienes tú que acá se les dio un rendimiento por encima porque estaban tomando un riesgo. Claro. Y tú bien lo decías hace un momento, estás tomando un riesgo, bueno, te pago un poco más. Entonces, quienes tomaron el riesgo, pues ya les pagaron, ya tuvieron su beneficio, y por qué ahora además se les tiene que rescatar. Es decir, aquí sí hay un problema pues realmente muy, muy serio. ¿Algo más que quieras comentar, Gustavo? Sé que tienes que ir y tenemos que terminar el bloque. No, pues muchas gracias por la invitación, Enrique. Gracias, Enrique. Pues nos te quedamos sin ti en este último bloque que viene, pero pues te lo agradecemos mucho. Gracias.
Y a ustedes también les agradecemos muchísimo su presencia. No se vayan, tenemos un último bloque donde vamos a hablar de la nueva ley que se está planteando. Muchas gracias y regresamos. Gracias, Gustavo.